gracias en Cristo Jesús. Hoy podemos disfrutar de tu presencia y decirte, Abba Padre, porque tú eres ese Padre pródigo que has derrochado todo tu amor, nos has dado todo tu amor, toda tu gracia, tu misericordia. Gracias, gracias por el llamamiento, gracias por el ministerio. Gracias porque Filipenses 1:6 dice tu palabra que la obra que empezaste la estás perfeccionando cada día, Señor. Oramos esta noche proclamando lo que tu palabra dice, Jesucristo es el Señor, estamos bajo tu señorío. Y es tu Espíritu el que cada día nos trae la luz de tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Las dispensaciones de la salvación en Cristo. Estamos hablando de que Dios se reveló en tiempos. La palabra de Dios tiene tiempos. Y estamos hablando de 7 dispensaciones, ¿no? Hablando de la plenitud. 7 dispensaciones en las que Dios se reveló en cada una de ellas de una manera especial. 7 dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. La segunda, la conciencia. La tercera, el gobierno humano. La cuarta, la promesa. La quinta dispensación, la ley. La sexta dispensación, la gracia. Y la séptima dispensación, el reino. 7 dispensaciones, 7 tiempos. Ya estudiamos inocencia, conciencia, gobierno humano. La que sigue es la promesa, pero usted tiene con un manual, un módulo de estudio. Hoy vamos a trabajar en la quinta dispensación, por la importancia. Y la próxima clase vamos a trabajar la séptima dispensación, que es el reino. Vamos a pasar la promesa y la gracia, porque la promesa es muy sencilla. Usted puede mirar que Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos, llamado Abraham, le da la promesa de la simiente y que él iba a aportar la semilla de la que iba a venir el Mesías, el Salvador. Dios forma al pueblo de Israel por medio de Abraham. La ley la vamos a estudiar por la importancia de esta dispensación. La gracia la estamos destapando en los atributos de Dios los días jueves. Algunos están presentes. Otros, pues, si quiere venir el jueves, vamos a estar hablando de la gracia de Dios. Pero cerramos con la dispensación del reino. Vamos a conocer un poco del reino, porque hoy en día se habla del evangelio del reino. La teología tradicional en la dispensación del reino ha sido muy futurista, muy escatológica, muy el reino allá, el milenio, allá en los cielos. Y se nos ha olvidado que la venida de Jesucristo fue la manifestación de la gracia de Dios y del reino de Dios. Colosenses 3:10 habla del conocimiento pleno. Y Colosenses 3:11 dice que el conocimiento pleno es Cristo el todo. Pues Cristo es la gracia, Cristo es el reino, Cristo es la ley, Cristo es la promesa, Cristo es el gobierno humano, Cristo es la conciencia, Cristo es la inocencia. O sea, en Él están metidas las dispensaciones. En la conciencia se manifiesta Cristo. En cada una de estas etapas uno puede ver a Cristo obrando. Uno dice, pero en conciencia, ¿cómo me manifestó Cristo? Génesis 3:15, ¿qué dice? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. ¿Y quién era la simiente de la mujer? ¿Y qué dispensación era Génesis 3:15? ¿No era conciencia? Era el mismo Cristo para traerle al hombre gobierno y señorío sobre esa dispensación. Vamos a trabajar en la página número 28 del manual, la página número 28,
la quinta dispensación, que es la ley, también se le conoce como la dispensación legal. La dispensación de la ley. Vamos a estar trabajando en esta dispensación. Cada uno de estos temas son muy importantes. Yo creo que vemos la importancia más que un título. Para mí el título es una añadidura, la credencial es una añadidura, los grados es una añadidura. Igual, hay que vivir esa etapa normal, disfrutarla, pero la esencia en sí del instituto es Cristo y es la palabra. Y es la palabra. Dice ahí en la página 28, la quinta dispensación, la ley. Dice Cristo en la ley. Esta dispensación va desde Éxodo 21, cuando Dios en el monte Sinaí se le manifiesta a Moisés y le revela los 10 mandamientos. Va hasta Juan 19:30. Juan 19:30, cuando Jesucristo dijo, ¿consumado qué? Es. Ya está hecho, ya está cumplido. Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que nos era, clavándola ¿en dónde? ¿En dónde quedó clavada esa acta y esos decretos? Es que cuando hablemos del reino, vamos a hablar sobre qué reinamos. Y una de las cosas sobre las cuales reinamos es sobre la ley. La ley era un gobierno, era un reino establecido para Israel. Pero ya nosotros estamos en otra dispensación superior a la ley, que es la gracia y el reino. Y el reino. Vamos a mirar en este punto que nos da la línea del inicio de la ley y el fin de la ley. Lucas capítulo 16, verso 16. Lucas capítulo 16, verso 16. Entonces es un tema que se tiene que aclarar. Hoy en día se habla de la ley, hoy en día se quiere volver a la ley o se mezcla la ley con la gracia. Lucas capítulo 16, verso 16. Está hablando el Señor Jesucristo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí no está hablando de Juan el apóstol, que escribió Apocalipsis. Está hablando de Juan el Bautista. Pastor, pero Mateo 5:17 dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es que él mismo lo está diciendo, yo no vine a abrogarla hasta cumplirla. Pero ya el cumplimiento de la ley, que la ley era temporal, la ley era temporal. El Señor la cumplió a cabalidad en la cruz. Es más, Él estaba señoreado sobre la ley. Dice Mateo 12:8 que Él es el Señor del día de reposo, del día sábado. Y usted sabe que el día de reposo estaba establecido como el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Hasta allí. Desde entonces, ¿qué? El reino de Dios es ¿qué? Es anunciado. Ya estamos en una dispensación diferente. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Y no habla de un esfuerzo religioso, sino un esfuerzo de renuncia, de morir a la vida del ego.
¿Alguno me quiere seguir? Bueno, niéguese así, tome su cruz. ¿Alguno me quiere seguir? Tiene que amarme más a mí que a la familia. Ah, ¿me quieren seguir a mí? Mateo me quiere seguir. Mateo dijo, sí, quiero seguir el reino. Me tiene que amar más a mí que el billete. Saqueo, ¿me querés seguir? Vamos a cenar, listo. Ya están cenando. Y el Señor le llevó el reino a Saqueo a la casa y le dijo, Saqueo, o te reina el billete o te reino yo. Porque los dos no podemos. Saqueo, Mateo 6:24. No podéis, ¿qué? Porque amarás al uno y ¿qué? ¿Usted sabe por qué la mayoría de los que estamos aquí vivimos pelados? Empezando por el que está acá al frente. Porque si con 2 pesos ya no le queremos salir al Señor. Con 2 pesos. Imagínate. Con 2. No, pero el evangelio de la prosperidad, ¿cuál? Jesucristo, ¿cuál evangelio predicó? ¿Y todo lo demás viene qué? Eso es muy poderoso. Hasta allí. Y después anuncia el reino. Vamos a mirar algunos textos bíblicos que están ahí al inicio. Vamos a leer los párrafos. Éxodo 21 al 17 es la revelación de la ley de Dios a Moisés. 10 mandamientos, usted ya los conoce. Gálatas 3, 24 al 28, vamos a mirarlo ahí porque ese texto lo vamos a tomar como base. Ahora, apenas estamos iniciando el tema. Es un tema bien claro. La quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Gálatas capítulo 3, verso, miremoslo desde el 23. Devolvámonos un poquito. Desde el 23. Gálatas capítulo 3, verso 23. Al 28. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo. Estábamos, o sea que la ley era temporal, confinados, encerrados, bueno, ahí lo aclara. Encerrados para aquella, ¿qué? Fe que iba a ser, ¿qué? Usted sabe que la justicia de la ley era por obras y la justicia del reino es por la fe. La justicia de la ley era por obras. Haz esto y alcanza esto. Ven los domingos a la iglesia y te va bien en la semana. Si le das al Señor tu prima, Él te va a dar, bueno. Era una justicia por obras. Pero ya el reino, Mateo 6:33, busquen primero y ya hay otra justicia. ¿La justicia de la ley o la justicia del reino? Y Romanos 1:16 y 17 dice, no me avergüenzo, porque es poder para todo aquel que en él cree. Al judío primeramente, y también ¿a qué? Al griego, los gentiles. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. La justicia del reino es la fe. Pero Cristo trae la fe genuina, la fe verdadera. Y siga leyendo el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué? O sea que la ley fue un propósito temporal de Dios. Temporal, fue un propósito temporal. La ley no fue una herejía. La ley no fue una secta ni una, no. Jesucristo y los apóstoles lo que confrontaron fue la mezcla de la ley que le dio Dios a ellos con tradiciones, rudimentos, doctrinas y mandamientos de hombres. Y Dios no la va con las mezclas. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los de las mezclas? ¿Sabe qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Pueblo adúltero. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, y no está hablando de un adulterio físico, carnal, sino espiritual. Romanos 7:4 al 6 está hablando de un adulterio espiritual. Ya esto es muy delicado. O sea que mezclar la ley y la gracia y el reino es un adulterio espiritual. Ese texto es bien profundo.
Porque se está mezclando dos pactos que tuvieron dos propósitos diferentes. La ley fue un pacto de Dios con Moisés para el pueblo de Israel. La gracia y el reino fue el pacto de Dios con el pueblo de Israel para todas las naciones, incluyéndolos a ellos. A nosotros no nos tocó ese pacto de ley. Sigamos, Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? Ay, mire, el propósito más poderoso de la ley era llevarnos ¿a quién? Gracias a Dios por la ley. Porque ese concepto de ley nos tenía encerrados, esclavos y cautivos, clamando por un libertador. Un propósito temporal. Siga leyendo la parte final del verso 24, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cuál ayo? ¿Cuál ayo? Ya no estamos. La ley era temporal. Ya no estamos bajo ayo. Siga leyendo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Ya no volvieron a vestir ya de la justicia divina. Ya no hay judío ni qué. Eso ya se acabó. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? ¿Uno en quién? ¿Uno en quién? Eso es muy poderoso. Está hablando del varón perfecto, del nuevo hombre. ¿Cuál es el varón perfecto? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la estatura, la medida de la plenitud de Cristo. El varón perfecto, usted ya lo conoce, aquí lo hemos explicado, es Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Aunque este muñequito está mal hecho. La iglesia de Cristo no está así. Ya le voy a tratar de explicar un poquito cómo está el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos el cuerpo de Cristo? Que es la iglesia. Estamos así, ¿verdad? Este es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pastor, ¿o qué es? El cuerpo de Cristo está sentado en los lugares celestiales con Cristo, sobre todo. Cuando hablemos de reino, vamos a destapar esa verdad. Cuando hablemos de reino, el cuerpo de Cristo no está parado corriendo, ni sudando, ni batallando, ni guerreando. El cuerpo de Cristo, el varón perfecto. Así es que vive el evangelio. Pero eso lo vamos a ver en la próxima semana, el reino. Bueno, el 29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En la página número 28 vamos a leer los dos párrafos que tenemos allí. La ley estaba conformada por mandamientos, preceptos, ceremonias, días de fiesta, sombra, figuras, símbolos, profecías, tipos, teofanías, antropomorfismos. Antropo, hombre, fismo, forma, Dios tomando forma de hombre para destaparnos verdades espirituales. Y todas apuntaban a Cristo como la realidad espiritual. Espiritual. La ley fue, miren lo que le voy a decir, porque hoy vamos a aplicar unas verdades bien importantes de este tema. La ley fue, no es. Y eso lo vamos a tocar después de 15 días. La ley fue la sana doctrina de Dios para Moisés y para Israel. Fue la sana doctrina, la sana enseñanza. La ley era de Dios. La ley era buena, santa, con propósitos divinos. El judaísmo era la doctrina sana. Para el pueblo de Israel. La ley.
Porque a veces tiene mala conciencia de ley. La ley, ¿qué fue lo malo? Que ellos a la ley empezaron a añadirle mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, costumbres de hombres, y se empezaron a alejar de la ley. El Señor Jesucristo les dijo en Marcos capítulo 7, versos 6 al 13, les dijo, ustedes son unos hipócritas. Como dijo el profeta Isaías, de labio me honra su corazón, están lejos de mí, porque enseñan doctrinas y mandamientos. Por eso cuando el Mesías le llegó a ellos, no le pudieron entender, porque no solo estaban cegados, sino que tenían una mezcla terrible, aún de verse ellos más adelante mezclados con otras religiones, otras creencias, otros dioses. Usted lee Jeremías y Jeremías es fuerte cuando les habla de la apostasía. Fue la sana doctrina para el pueblo de Israel. Siguiendo la página 28, la parte final dice, la ley fue un propósito temporal de Dios. La ley no ha sido nunca el propósito eterno de Dios para la humanidad. Ahora, no vamos a estudiar la gracia en esta dispensación. La gracia de Dios es eterna. Dice 2 de Timoteo 1, 9 y 10, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo y no conforme a nuestras obras, sino según la gracia que nos fue dada antes de los siglos. El reino es eterno. Él siempre ha sido el rey de todas las generaciones, eso lo vamos a ver bíblicamente. Pero la ley fue temporal, tuvo unos propósitos temporales. Vamos a explicar qué es la ley de Dios, vamos a explicar qué es la ley de Moisés, vamos a explicar qué es la ley ceremonial, qué es la ley civil, qué es la ley del pecado, porque a veces no se conoce el concepto y se revuelve todas estas cosas. Pues fue añadida a causa de un momento histórico del pueblo de Israel y como consecuencia de su pecado, para evitar su descomposición total, hasta que viniera Jesucristo, que es la simiente prometida. Y Él es la única solución ofrecida por Dios. Dios, en inocencia, nos creó a imagen y semejanza. ¿Quién es la imagen de Dios? Colosenses 1:15, Cristo. En conciencia nos ofrece Dios, nos da la primer profecía mesiánica, salvífica, la simiente a Cristo. En el gobierno humano nos pone la autoridad divina a través de hombres. Dios siempre ha trabajado con autoridades. O sea, por una autoridad genuina de Dios es mejor no tocarla. Genuina. Ya yo no sé si era genuino o no, si. La promesa, esto es muy poderoso. En Génesis, cuando Dios llama a Abraham, Génesis 17 le cambia su carácter a Abraham, ya venía con un sello de una promesa. Una promesa de salvación y de bendición. Y una promesa de salvación y de bendición, porque uno a veces es excluyente, uno a veces hace acepción de personas. La promesa fue a Abraham, en ti y en tu simiente, la semilla, Cristo, la simiente de la mujer, serán benditas todas las familias de los evangélicos. ¿Todas las familias qué? ¿O solo los evangélicos? ¿O católicos? ¿O mormones? Pero ¿cómo no le dijeron? Yo me acuerdo años atrás, cuando en el barrio se moría alguien, yo ya sabía para dónde iba. Se murió Pepe. Pepe no viene a la iglesia que vengo yo, se ve para el infierno. Se murió Pepa. Pepa no viene a la iglesia para el infierno. Pastor, y ahora, ¿a mí qué me importa? ¿Cómo así? ¿Usted y yo somos jueces para decir quién se salva y quién no se salva? ¿Así no ha caminado uno? ¿Así no hemos caminado a sinceridad? Es un muerto y ahí mismo entramos a fiscalizarlo. Se congregaba, ayunaba, diezmaba, ojo, porque el infierno está lleno de cristianos que no diezman.
Viene una promesa. Esa promesa salvífica se revela en la ley y en la gracia, que son los dos pactos más significativos de las Escrituras. La promesa que Dios le hace a Abraham, revelada en la ley y revelada en la gracia. Ya estudiando la ley, fue un propósito temporal. No era el propósito eterno. La ley no era el propósito eterno. La gracia de Dios es eterna. El reino es eterno. El plan salvífico de Dios es eterno. Pero la ley era temporal. Y era la sana doctrina porque era la enseñanza de Dios para el pueblo de Israel. Y tenía 7 propósitos temporales, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. 7 propósitos temporales encontramos en la ley. Página 29. Y ahí vamos a ver los propósitos temporales de la ley. Los propósitos temporales de la ley. Vamos a mirar los textos que tenemos en la página 29. La página 29 tenemos Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, el fin de la ley. ¿Quién es el fin de la ley? O sea que la ley iba a tener un ¿qué? Un fin. Por eso era temporal. ¿Y quién es el fin de la ley? Es Cristo. Vamos a leerlo. Vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 3 y verso 4 y lo enlazamos con el tema que hablábamos ahora de la justicia. Porque siempre que se va a hablar de ley se habla de una justicia de obras. Cuando se va a hablar de gracia se habla de una justicia por la fe. Romanos capítulo 10, verso 3. Leámoslo hasta el verso 6. Romanos capítulo 10, verso 3 al verso 6. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué se ignoraba? La justicia. Pastor, ¿qué es la justicia de Dios? La obra perfecta de Cristo en la cruz. Siempre que la Biblia le hable de la justicia de Dios, la obra perfecta, completa de Cristo en la cruz. Esa es la justicia de Dios, porque ahí fue donde Dios ajustició la maldad, las tinieblas, el pecado, el diablo, la muerte, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa. Allí fue donde la ira del Padre fue aplacada. Allí, la obra de la cruz. Entonces dice, ¿qué ignoraron ellos? La justicia de Dios. Ellos ignoraron la cruz. Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de los judíos. Es que ustedes ignoraron la justicia de Dios. Ustedes la ignoraron. Querían seguir la justicia de ustedes, la de Moisés. Dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es, la ley no fue mala ni perversa, era santa, era espiritual, pero tenía un propósito temporal. ¿Cómo va a ser malo que Dios nos diga que amemos al prójimo? ¿Cómo va a ser malo que Dios diga que no codiciemos? ¿Cómo va a ser malo que Dios nos mande a honrar su nombre? Pero era temporal. Bueno, y no solo la ley de Dios, porque hablábamos ahora de otras leyes que vamos a estar tocando. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. O sea, tenía que hacer para tener, hacer para ganar, hacer para alcanzar, hacer para aplacar. ¿Qué tenía que hacer el hombre en la dispensación de la ley? ¿Qué tenían que hacer el hombre? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote, el sumo sacerdote? ¿Qué tuvo que hacer David en cuanto a su pecado? Ofrecer sacrificio solo para aplacar la ira y para cubrirlo. Por eso David en el Salmo 32 dice, bienaventurado el que ha sido, el varón que ha sido perdonado y cubierto ¿qué? O sea, en la ley era cubierto el pecado. Pero en la justicia de Dios
que es por la fe, he aquí el Cordero de Dios que... Hebreos 8, 10 al 12, Hebreos 10, 16 y 17. Nunca más me acordaré de qué, de sus pecados. Desde ya no los cubre y no que los que los quita. Esa es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios nos ha declarado a nosotros justos. Verso 6. Porque la justicia que es por la fe, terminemos el 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y el 7, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Bueno, ahí ya habla de la confesión de Cristo, el verso 9 y el verso 10. Efesios 2:15, vamos a mirar ese texto y leemos algunos párrafos de los propósitos temporales de la ley. No fue mala, porque a veces tiene ese concepto, ¿no? Se cree que la ley fue mala, que la ley fue perversa, que no, en ningún momento. Pero Jesucristo atacó la ley. No, Él vino para cumplirla. Lo que Jesucristo confrontó fueron los sistemas religiosos. Haberle mezclado a la ley de Dios, que era santa, que era pura, doctrinas y mandamientos de hombres. Efesios 2:15, mire lo que dice las Escrituras. Ayúdeme porque usted sabe que yo ya empiezo a leer borroso. Aboliendo en su carne, ¿qué? Hagamos ahí un alto, porque es que no se entiende Mateo 5:17. O sea, los que nos quieren judaizar, como le dijo Pablo a Pedro en Gálatas 2:14. Le dijo: Pablo, es que Pedro, vos nos querés judaizar. Entonces nos lee Mateo 5:17, es que es verdad. Él dijo: yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. La ley no se abroga o no se quita hasta que no se cumpla. Pero cuando él mismo cumplió, él mismo fue el que dijo: consumado, ¿qué? Yo ya acabé. En Juan 17:4 le dijo cuando le entregó el informe: Padre, ¿he acabado qué? Y en Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, ¿qué más? ¿La ley de qué? ¿Expresados en qué? Para crear en sí mismo de los dos, uno solo, ¿y qué? ¿Y quién es el nuevo hombre? La iglesia de Cristo. Ya le hice el muñequito, venga, lo pongo por acá para que nunca se le olvide, este es el nuevo hombre. Está sentado con Cristo, este es Cristo y este es su cuerpo, la iglesia. Esto lo vamos a entender cuando hablemos de la dispensación del reino más a profundidad. Ese es el nuevo hombre. Y ese cuadro del nuevo hombre, usted lo encuentra, ¿sabe dónde ocurrió este cuadro? En Hechos 2:1 al 4. Ahí fue la manifestación del nuevo hombre. Habían judíos, gentiles, todas las naciones o muchas naciones de la tierra, y sobre ellos vino el Espíritu Santo. Cristo manifestado, Dios manifestado por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban ellos cuando se hicieron uno con Cristo? ¿Cómo estaban los que estaban ahí? Hechos, vamos a mirarlo un momentico. Hechos 2:1 al 4. Vamos a mirar qué dice la Escritura. ¿Por qué ese cuadro está allí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo estaban ellos? Él levanta el polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes. Salmo 113, versos 6 y 7. Efesios 2:6, nos resucitó y nos sentó con Cristo, ¿en dónde? Y la iglesia está conformada por judíos y gentiles, los tres pueblos. Ya vienen a ser la iglesia de Cristo. Usted y yo no somos judíos porque no nacimos en Israel. Éramos gentiles porque por sangre no éramos de Israel, pero ahora somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo.
Siguiendo ahí los textos pues bíblicos, Colosenses 2:14, ¿qué dice? Usted lo sabe. ¿Anulando qué? Uno de los propósitos de la ley era conocer el pecado. Por eso antes que viniese la ley, en la promesa, gobierno humano, conciencia, hasta ahí hasta conciencia, el hombre había transgredido un principio. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso en Romanos 5:17 dice las Escrituras que así como la transgresión vino por uno solo, y por medio de él la muerte, está hablando de Adán, el Adán caído, así los muchos reinarán en el milenio, reinarán en el cielo, en las bodas ¿reinarán qué? En vida. Por uno solo, por Jesucristo. Porque el reino ya empezó. La manifestación del reino. Y se reveló en toda su gloria en la cruz. Y se le reveló a un hombre que estaba al lado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu. Hoy te digo, estarás conmigo. Y durante 3 años, ¿cuál fue el mensaje? El reino. Usted va a mirar que hay una armonía perfecta en las Escrituras. Primer propósito temporal de la ley. Vamos a leer algunas cosas porque pues igual queremos entrar más en la parte teológica que histórica. El primer propósito era un propósito sanitario. El Señor quería un pueblo sano y para eso era necesario librarlos de infecciones, contaminación y muchas cosas que eran comunes a los pueblos que los rodeaban. Entonces, por ejemplo, los animales que prohíbe comer en Levítico 11:1-47, los impuros de pezuña, porque eran los animales más infecciosos. De igual manera se les mandó a circuncidar a todos los varones, lo cual hoy en día se ha descubierto que es el método más eficaz para evitar infecciones en el hombre y en las mujeres el cáncer uterino. Fue un propósito sanitario. Ese pueblo sale de 430 años aproximadamente de esclavitud en Egipto. Una mentalidad de esclavos. Salen con todos los animales de Egipto en la cabeza, porque eso era lo que tenían. Porque ¿qué hicieron cuando Moisés estaba recibiendo la ley? ¿Qué levantaron? Becerro. Hubieran levantado al menos un querubín, pero un becerro de oro. Y el primer propósito de la ley era sanitario. Usted lo encuentra en Levítico 11:1-47, Génesis 17, ya había una sombra también en Abraham. Dice el tercer párrafo, también le fue prohibido tomar agua de pozo los cuales no tuvieran corrientes de agua. O sea, que fluyeran, evitándole el Señor de esta manera morir por innumerables enfermedades de las que padecían los pueblos vecinos a ellos. O sea, Dios los iba a preservar. Aparte de eso, ellos iban a estar en un periodo de 40 años en el desierto. 40 años en el desierto y Dios quería un pueblo sano porque había un propósito en el pueblo de Israel. En la promesa Dios llamó a un hombre llamado Abraham y en ese hombre llamado Abraham después se le cambia su nombre a Abraham, cambio de carácter. Viene la promesa de la simiente. En Abraham Dios formó el pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. José, el antepenúltimo, termina en Egipto. Después Jacob, sus 11 hijos, su esposa, van a Egipto por el hambre que hubo, la restauración en José, Génesis 50. Entramos a Éxodo y muere el faraón que conocía a José y llega un faraón de esos bien especiales. Esclaviza al pueblo de Israel, les aumenta el yugo, la esclavitud, el pueblo está gimiendo, llorando, pero ya Dios levanta un libertador llamado Moisés, le preservó la vida y este libertador llamado Moisés, Dios es muy especial, Dios es un estratega maravilloso. Dios dice, bueno, el libertador va a ser Moisés, voy a pedirle a Faraón el favor que me lo críe, me lo eduque, me lo tenga allá en palacio. ¿Él lo mandó a Faraón? ¿O quién crió a Moisés? ¿El mismo Faraón? ¿No era nieto de Faraón? ¿Hijo de la hija de qué?
Y ya ella lo había registrado. Rehusó llamarse hijo de la hija de quién. Ya estaba registrado. Y Dios le dice, Faraón, me lo cría ya, me lo educaba, porque ese va a ser el libertador, el que te va a dar en dónde. Bueno, usted ya sabe. Y después en Éxodo 12, cuando ya viene, en Éxodo 5.1, que lo vamos a mirar ahora, Éxodo 5.1, Dios le dice a Moisés, dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo, ¿a qué? ¿A celebrarme qué? O sea, Dios empieza a manifestar su carácter fiestero, alegre. ¿Y qué hizo Dios con este pueblo en el desierto? Le estoy enlazando las dispensaciones, un panorama del Antiguo y el Nuevo. En esta dispensación de la ley, Dios les dice, es que voy a hacer una fiesta con ellos en el desierto. En Éxodo 12 se establece la primera fiesta que llaman la Pascua. La Pascua era la fiesta de que ellos tenían que sacrificar un cordero, figura de Cristo. Ellos tenían que comer el cordero, figura de comer a Cristo. Y la sangre del cordero, ellos tenían que ponerla sobre los linteles de la puerta, símbolo de la protección de Dios, porque venía la justicia sobre Faraón y Egipto. Dios le dijo, dígale a Faraón que deje ir a mi hijo, a mi primogénito, el pueblo de Israel, porque Dios preservó ese pueblo y lo preserva hasta el día de hoy. Es que el pueblo de Israel ha sido un pueblo privilegiado y hasta el día de hoy están bajo promesa y bajo pacto. Ellos van a ser restaurados y ellos van a entrar al reino. Lo que pasa es que van a entrar de último. Y Jesucristo se los dijo. No una vez y dos veces ni tres, muchas veces. Ustedes ahora son los primeros, pero ustedes van a ser postreros. Y en la fiesta del reino, Mateo 22, que están metidas las 7 fiestas del antiguo pacto, que ya las vamos a mirar. Las 7 fiestas les dijo, inviten al pueblo de Israel. Por eso en Juan 1, 11 al 12, a lo suyo vino su misión, ¿no? Me lo decía una hermana. Y los suyos no. Los suyos no. Y entonces dijo en la fiesta de Mateo 22, inviten al pueblo, al pueblo de Israel, a los hijos. No, estamos ocupados. Bueno, entonces inviten los gentiles, los mancos, los ciegos, los cojos, aquí estamos sentados. Después salen ellos libres por la justicia de Dios sobre Faraón y Egipto. Empiezan su peregrinaje y en Éxodo capítulo 20 Dios les establece la ley de Dios. La ley de Dios que son los 10 mandamientos. La ley de Dios conformada por los 10 mandamientos. Y a partir de allí, no solo en Éxodo, más en el libro de Levítico, aparece la ley de Moisés. La ley de Moisés. La ley de Moisés, que pues los datos que se tienen bíblicamente, entre la ley de Dios y la ley de Moisés sumaban 613 mandamientos o 613 leyes o preceptos o principios. 613. Y créame que hasta el día de hoy le siguen agregando, porque en el año 200 aparece la Mishnat y en el año 500 el Talmud. Por eso hoy en día una de las corrientes que vamos a estudiar, los judíos mesiánicos, se fundamenta más en la Torá, en el Talmud, que en la misma escritura. Razón tuvo Jesucristo en Juan capítulo 5, versos 46 y 47. Les dijo, si ustedes a los escritos de Moisés no le creen, si ustedes le creyeran a los escritos de Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, Lucas 24, 44, era necesario que Él no vino a contradecir el antiguo pacto, Él fue a revelarlo. Es que la ley era el mismo Cristo. La ley era el mismo Cristo ¿en qué? Sombras, figuras, todas. Bueno, la ley de Moisés estaba conformada por la ley ceremonial, que era la ceremonia de los sacrificios, los días de fiesta, las 7 fiestas
anuales, formaban la ley de Moisés, la ley ceremonial y la ley civil. La ley civil que ya era el principio de autoridad, el respeto a la autoridad ya establecida por Dios, porque este pueblo fue un pueblo muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde. Y la otra ley que habla la Biblia es la ley del pecado. La ley del pecado. Es otra ley. Pablo hablaba de esta ley. De esta ley. A veces estas verdades no se entienden y eso se revuelve las escrituras, la Biblia, los pactos, las dispensaciones. La Biblia dice, pero hay que saberlo trazar. Jesucristo interpretó muy bien la ley de Moisés. Él lo interpretó muy bien. El apóstol Pablo, ¿sabe qué le destapó Cristo en la ley? La gracia y el reino. Porque la ley era temporal, la gracia de Dios es eterna y el reino es. ¿Sabe qué le destapaba Pablo en la ley? El reino. El reino. El reino. La ley ceremonial, vamos a mirar en este material las 7 fiestas anuales que Dios le estableció al pueblo de Israel. Pero vamos a mirar algo de la ley civil, algo de la ley del pecado, no hay ningún problema. El primer propósito era sanitario. Segundo propósito de conductas y leyes ¿qué? Cívicas. No solo aquí viene la ley civil, la autoridad, el respeto, los principios, otro tipo de normas en cuanto a la conducta. Un pueblo que viene con una mentalidad de esclavo y sale de la esclavitud con todas las riquezas, imagínense, el pueblo puede enloquecer y matarse. No robarás. El otro... Era un pueblo sin cultura. Habían sido esclavos más de 400 años y no sabían gobernarse, ni vivir libremente en comunidad. Se hizo necesario establecer ordenanzas para regir las relaciones interpersonales y comunales. En esas leyes civiles había unas bien fuertes. Hay una muy conocida por usted y por mí que la aplicamos a diario, la ley del talión. ¿O por hoy qué? Pero ahora no es así. Ahora si te dan una palmada en la cara, ponga qué. Eso dijo Jesús, pero Pablo dijo algo más poderoso. Más bienaventurado es dar. ¿En dónde? En Hechos 20:35. Ahí dice, no dice Hechos 20, eso dice, le hablo y verá. ¿Qué dice? Más bienaventurado es qué. Es dar que recibir. Bueno, no habla de... La ley civil ya tenía que ver con esas leyes de no ver la desnudez, de que esa era bien fuerte, a los adúlteros apedrearlos, claro. La que el que robaba le quitaban y tenía que devolver el doble, eran bien estrictas. Vuelvo y le digo, un pueblo sin cultura. ¿Y usted trabaja en tiendas llenas de las riquezas de los egipcios? Se enloquece cualquiera, como le decía ahora, la mayoría hoy aquí estamos así, porque con 2 pesos nos devolvemos. Nos da una bicicleta vieja y empezamos a tambalear. ¿Será que voy hoy o no es que está lloviendo? No, a mí un carro, nos quedamos lavándolo y polichándolo el día domingo. Bueno, dejémoslo hasta allí. Los textos que están allí pues hablan algo de esas leyes, de esas conductas. Tercer propósito, de conocer el pecado por la ley. Antes de existir la ley, no existía el pecado alguno sobre la tierra, aunque sí existían las transgresiones. De eso se habla Romanos, ahí están los textos, 2:12, 3:20, 5:13, 20 al 20 y 7:7. Pero como no se conocía lo que era bueno y lo malo, ya que Dios no lo había declarado todavía, no podía el Señor acusar a nadie de pecado, pues no sabíamos que era pecado y que no lo era. Vamos a mirar ese texto de Romanos 7:7, un momentico, y ahí miramos otros textos. Hasta ahí habían transgresiones. Que hay consecuencias de las transgresiones, claro. Claro que hay consecuencias.
la maldad del hombre se multiplicó. El hombre creía, pues, no pudo tener control en la dispensación de la conciencia. Menos en el gobierno humano. No es que Dios dé otra oportunidad y al otro día no, ella estaba borracho y el hijo por allá mirándolo. Al otro día. Viene la promesa. En conciencia, perdón, en inocencia el hombre falla. En conciencia sigue fallando. En gobierno humano también vuelve a fallar. En la promesa, al que le dio la promesa, acostó 2 años con la empleada de servicio. Y tuvo un hijo fuera de la promesa. Un hijo según la carne, no según qué. El de la ley, todo ofendido, cogió la ley y en Éxodo 32 cuando vio eso con ese chivo, y después un día por allá predicando todo amargado, cogió a Cristo ¿a quién? A palo. Éxodo 20, usted lo lee del verso 1 al 12. En el verso 7 y 8 estaba airado. Pero en la gracia es el mismo Cristo, en el reino es el mismo Cristo, que viene ¿a qué? A restaurar. Romanos 7:7, mire lo que dice, es muy claro el texto, es literal. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque, sí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No codiciarás. Cuarto propósito está en la página número 30. De que nadie podía salvarse por la ley. Nadie. ¿Por qué? Porque aquí hay una verdad muy poderosa. Usted sabe que la clave siempre va a ser la obra de la cruz. Los santos del Antiguo Testamento, ellos no se salvaban por las obras de la ley, que tenían como cada conciencia. Y hasta Santiago es el primer libro, el primer escrito del Nuevo Testamento. Santiago escribe en el año 46, donde todavía hay una conciencia de ley muy profunda, muy fuerte, donde todavía no hay un concepto de gracia y de reino, porque Mateo, Marco, Lucas y Juan se escriben entre el año 60 y 70. Los santos del antiguo pacto, ellos se salvaban era que en la promesa del Mesías que iba a venir a futuro, la simiente. Ellos ponían toda su fe y su confianza en que ellos cumplían la ley porque había sido establecida por Dios, pero que el propósito más poderoso de la ley era destaparnos y llevarnos ¿a quién? A Cristo. Gracias a Dios por la ley, porque la ley fue el ayo que nos llevó ¿a dónde? A Cristo. Ellos se salvaron. Por eso cuando Cristo murió, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, estaba rescatando los santos del antiguo pacto, que pusieron su fe en la promesa salvífica. Viene el Mesías, el Salvador. Después de la cruz, hablemos de nosotros, que somos participantes del nuevo pacto o el siglo XXI. Nosotros somos salvos, no es poniendo la fe en una promesa futura, sino que somos salvos porque ya que creemos en un cumplimiento de esa promesa que se dio en el antiguo pacto. Por ahí hay un texto muy poderoso y es Primera de Pedro 1, 6 al 8. Vamos a mirarlo un momentico. Nosotros miramos es hacia atrás, al cumplimiento. Ellos estaban mirando era a futuro. La salvación en sí no podía salvar. La ley. Si la ley pudiera salvar, ¿de qué, como decía Pablo, de qué sirve que haya venido Cristo? Primera de Pedro 1, este tema es bien importante explicarlo, por no entender el concepto de ley a veces se mezcla, se confunde, se menosprecia, se ataca, ¿no? No, que la ley, no. Ojalá estuviéramos, ojalá
Ojalá la iglesia estuviéramos en la ley de Moisés. Ah, pero los mandamientos, ojalá, pero es que hoy se le ha mezclado otras cosas. Porque si estuviéramos aún en la ley de Moisés o en la ley de Dios, pues qué más, digamos lo más sencillo. A uno le han dicho que cumplir eso es difícil, no, eso era fácil. Ah, esto no. Esto no. Este 613, Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice que el que fallare en un solo punto se hace culpable ¿qué? De todo. O sea, usted y yo podíamos cumplir 612 y ya veníamos a la iglesia a celebrar ese triunfo y viéramos una hermana, de esas hermanas bien bonitas. ¿Ah? Ya. Pero Deuteronomio 30:11, usted lo puede leer al 19, el mandamiento no es difícil, ustedes pueden amar, no codiciar, no robar. Primera de Pedro 1:6 al 8, bueno, pues en el 6 ahí está muy claro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, bueno, está escribiendo a la diáspora, para que sometida a prueba vuestra fe, que es lo que Dios prueba, mucho más precioso que el oro, preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, a quien amáis sin haberle ¿qué? ¿Usted le vio? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo y glorioso. 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Otros somos salvos es por una promesa a futuro o por ver y creer en un cumplimiento de un pasado, de una obra en el pasado. Vamos a terminar allí. En la página número 30, el cuarto propósito, nadie puede salvarse por la ley. Está el párrafo, vamos a mirarlo. Vamos a terminar aquí, ya vamos a parar. La ley no es para los creyentes que permanecen en el Señor, porque los creyentes que hemos sido llamados a una vida superior, libre de pecados, donde la ley es inútil, ya que las exigencias de la vida cristiana son superiores en todo a la ley de Moisés. Ejemplo, la ley dice, amarás a tus amigos y aborrecerás a tus... Eso decía la ley. Sin embargo, Cristo dijo, amarás a todos los que te aborrecen y desprecian, porque si amas solamente a los que amas, ¿qué estás haciendo de más? Eso está en Mateo 5:43 al 48. Nosotros estamos bajo un pacto superior. Aquí los niveles de exigencia son superiores. En la ley tenían que coger al hombre. Acá con solo ¿qué? Pensarlo. Un pacto superior. Después el párrafo que sigue ahí dice, el que está y permanece en Cristo ha cumplido la ley. Esta ley, ya voy aquí, la ley de Moisés fue abolida, porque todas esas fiestas eran Cristo, ya lo vamos a estudiar. Todos esos símbolos eran Cristo, todas esas sombras eran Cristo. La ley de Moisés estaba conformada por la ley ¿qué? Ceremonial. Aquí estaba ceremonial. ¿Y la ley qué? Civil. La ley de Moisés era conformada por la ley ceremonial y la ley civil. Fue abolida en la cruz. La ley del pecado, abolida en la cruz. Vamos a mirar ahí dos textos que son un poco fuertes. Romanos, vamos a mirar, los textos son bien fuertes, pero solo los vamos a leer ya que el Espíritu Santo nos dé la luz. 6:14, bueno, Romanos 6:1 y Romanos 6:14, que el Espíritu Santo nos dé luz. Que
pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos al verso 14. Porque el pecado, ¿no qué? Uy, esto es muy poderoso. El pecado no se enseñoreará. O sea que es un reino, porque se señorea. Pues no estáis bajo la ley, esta, del pecado, sino bajo la. Y cuando ésta se señorea en nosotros, la gracia de Dios, que nos destapa el reino de Dios, que nos trae el señorío de Dios, vamos a tener dominio ¿de qué? Del pecado, de la ley del pecado. Eso es bien poderoso. Bajo el concepto de ley ceremonial, si no, que es que yo voy a hacer para tener dominio de qué. ¿No le ha pasado que cuando uno quiere ser más ungido, más espiritual, más metido, más santo, es cuando lo coge el Facebook y lo apaga uno? ¿No ha notado? Pero cuando ya viene la gracia de Dios, el reino de Dios a la vida de uno, hay control sobre el Facebook. Bueno, sobre la internet, sobre la inmoralidad, sobre los hábitos ocultos. Ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Como ya tenemos Señor, es que Jesucristo tiene que ser Señor. Si Jesucristo no es Señor, y yo estoy que hablo, porque ayer en un ministerio hablamos del reino, estoy que hablo el tema del próximo lunes, del reino, pero estoy ahí, allí que se lo digo. Reinamos en vida. Ahorita hablamos un poquito de ese punto después para que usted pueda disfrutar su descanso. Y como hemos visto en un capítulo anterior, Dios nos ha dado la justicia de Cristo. Esta ley de Dios y estos 10 mandamientos, usted sabe que fueron ¿qué? Renovados y transformados y llevados a la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto, que es la ley del amor. El nuevo pacto habla de 3 leyes. El nuevo pacto habla de la ley de la fe, ahora lo escribimos el texto, habla de la ley de la libertad y habla de la ley del amor. Ley como principio. No estamos bajo la ley del pecado ni la ley ceremonial, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. ¿Qué es la ley de qué? Del amor. Quinto propósito de la ley, de ser las sombras de lo que había de venir. Yo necesito terminar esos 7 propósitos. La ley contiene la sombra, los símbolos, la figura, las profecías y todas las cosas que estamos viendo hoy como las realidades espirituales de Cristo y su reino en nosotros. Ejemplo, el cordero que sacrificaban los israelitas era una sombra de Jesucristo, el cordero de Dios. Sexto propósito está en la página 31 de la ley. Sexto propósito de la ley, de encerrarnos, encarcelarnos para después conocer a Cristo y su verdadera ¿qué? Libertad. Por eso lo digo con temor y temblor y respeto. El que no haya pasado por la ley, porque es una dispensación y es una edad, no puede conocer la gracia de Dios ni el reino de Dios. Hay algunos que se han mofado y dicen, yo no pasé por la ley, y les tocó que devolverse, porque por aquí pasamos todos. Por aquí pasó Jesús, por aquí pasó Pedro, todos los apóstoles, por aquí pasó Pablo, ¿o no? Y nosotros vivimos muchos años bajo un concepto de ley, de aplicar una dispensación que no nos tocó vivir por falta de conocimiento y porque era parte. Usted imagínense que uno llegue de una vida de maldad, de iniquidad y llegar a conocer la libertad del evangelio. Es imposible. Por eso hay mucha gente que ha vuelto la gracia de Dios y el reino en libertinaje. Y Judas 1:3 habla de ese libertinaje. Era necesario pasar por un concepto de ley, sea una religión, una iglesia X, Y, C, no sé, la tradicional, la de Roma, no sé. Era necesario porque llegó un momento donde uno se sentía encerrado. Estábamos encerrados, Gálatas 3:23 al 28, para aquella fe que iba a ser ¿qué?
clamando por un libertador. Así como el pueblo de Israel en la misma ley clamaba por ese libertador en Éxodo 1, verso 7, 12, en medio de toda esa esclavitud y todos clamaban por la libertad. Por la libertad. Y séptimo propósito, que es lo más poderoso, bendito Dios por la ley. ¿Traernos a quién? A Cristo. La ley sirvió como niñera o ayo para traernos a Cristo. Pues al estar conscientes del pecado que hay en nosotros y no hallar solución en la ley, la esclavitud, la culpa, la condenación, llegó Cristo. Y con él el cumplimiento de ella en la cruz nos confirmó su redención. Dios nos envió a Jesucristo para ser salvos por la fe de Cristo. Nadie podrá hallar paz por la ley, pues ella nos acusa de lo malo que hacemos, pero no nos da la solución. Por eso cuando estamos acusados por la ley, hallamos refugio en Cristo, nuestro Salvador. La ley venía a provocarnos. La ley venía a burlarse de nosotros y decirnos pecadores, pecadores, pecadores. A ver, controle pues la internet. Controle pues su hábito oculto. Controle su iniquidad. Controle su guardado. Claro que gracias a Dios aquí ninguno tenemos guardados. Controle sus guardados. La ley nos provocaba. Eso dice Hebreos 7:11. La ley nada ¿qué? Perfeccionó. Nada. Pero viene la gracia de Dios y nos dice, oye, sacaos guardados. Segunda de Corintios 4:2. Pues no andamos con astucia, ni con cosas ocultas. Todos hemos fallado. Hay gente que cree que la palabra de gracia o la palabra de reino es liviana. Es libertinaje. Usted y yo nos podemos esconder en la ley. Hipócritas, Marcos 7:6. Hipócritas. Este pueblo de labios, ¿qué? Uno puede esconder en la ley porque uno puede ir de apariencias. El santurrón, aleluya, santidad Jehová. Y doble moral, y en la iglesia, bendiciones hermano, bendecido con toda bendición, bendecido para bendecir. Y para uno acá, el Señor está aquí, Padre desciende, juego desciende, desciende. Y claro, las emociones, uno vibra. Y uno se eriza cuando el pastor empieza, desciende, desciende. Si Él ya está en nosotros. Pero su verdadera gracia y su reino, como hay una justicia que entra a nosotros, nos empieza a sacar toda esa maldad que tenemos acá adentro. Acá. El reino no se puede. No, aquí nos desenmascaran, pero nos restauran. Nos desnuda, pero nos viste. Nos hace ver nuestra debilidad, pero nos da el poder y la capacidad de tener dominio propio. ¿O no lo dijo Pablo? ¿Usted cree que Pablo volvió a perseguir? Bástate mi 2 Corintios 12:9. ¿Mi qué? Porque mi poder, Pablo, se perfecciona en tu debilidad. Deja que mi gracia opere mi reino, porque vas a tener control de tu debilidad. Pablo, lo que era tu debilidad, antes de que llegaras a la gracia y al reino, ahora va a ser tu fortaleza. Si eras marihuanero, nunca más vas a volver a fumar marihuana. Si eras un adúltero, nunca más vas a ir detrás de cuando llega al reino. Pero bajo el concepto de ley, uno sigue viviendo con ojos guardados. Así que antes de que vaya al descanso, si nosotros estamos hablando de una verdadera gracia, un verdadero reino, pastor, ¿qué es la gracia de Dios? Es Cristo y es un estilo de vida genuino. Usted va a mirar los textos bíblicos, los vamos a continuar. La página 31, en la parte final, está el tema, las sombras de Cristo en la ley. Vamos a leer Hebreos capítulo 10 y algunos versos bíblicos. El Señor es el cumplimiento de la ley de Dios, que eran los 10 mandamientos. Es el cumplimiento de la ley de Moisés, porque todas las ceremonias, los sacrificios, las fiestas, apuntaban a Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 1.
y el Señor es el cumplimiento de la ley civil, porque Él, aparte de que cumplió la ley a perfección, Él trajo una reforma en las leyes civiles. Él les dijo, Moisés dijo, la ley dice, apedréenla, Juan 8, 1 al 11, no, la mujer adúltera, apedréenla. Pero yo digo, el que esté libre de pecado, ¿qué? Mátenla. Moisés dijo, pero yo digo. Él vino a dignificarla, a subirla a otro nivel. Moisés dijo, a los enemigos hay que matarlos, pero él dijo, hay que amarlos. Hebreos capítulo 10, verso 1 dice las escrituras, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes, aquí están los bienes venideros, su gracia y su reino, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, por mucho sacrificio que se haga bajo el concepto de ley, no va a haber perfección, no va a haber madurez. Verso 9. Ahí mismo vamos a mirar el verso 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero, la ley, y establece la gracia, porque él está hablando de un nuevo pacto. Por ejemplo, devolvámonos un poquito al capítulo 7, el que le decía ahora. El capítulo 7, verso 18 y 19. Hebreos capítulo 7, verso 18 y 19. Queda pues, ¿qué? ¿Abrogado qué? Usted sabe que abrogar es abolir, culminar, terminar, acabar, dar por terminado, fin. ¿El mandamiento qué? Anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó ¿qué? Esos rituales. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos. O sea, Cristo es la esperanza, por Él nos acercamos a Dios. Verso 22, capítulo 7, verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de... ¿Y qué es el nuevo pacto sino su gracia? Ese es el nuevo pacto, es mi sangre. Mateo 26, 28. Hebreos 12, 25, ahí mismo. Vamos a mirar algunos testigos de Hebreos. Perdón, 12, 24 y 25. Hebreos 12, 24 y 25. A Jesús, el mediador del nuevo ¿qué? Y el 25, mirad que no desechéis al que habla. Este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Hebreos 8:5, les estoy dando algunos textos que están ahí cerquita. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado. Entonces habla de figuras y de sombras. Hebreos 9, 9 al 11, o sea, para resaltarle tres palabras importantes: figuras, sombras y símbolos. Eso fue el antiguo pacto, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Está hablando de el antiguo pacto. El verso 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar ¿qué? Aquí, siempre que usted vea la obra de Cristo en la cruz, eso fue una reforma.
Jesucristo es un reformador, porque Él trajo cambios, una innovación, una mejora. El que tiene el Espíritu de Cristo tiene el espíritu de un reformador. Urgentemente, si usted mira la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, Dios siempre ha obrado en reforma. Usted mira la historia de la Biblia, la época de los reyes, Josafat fue uno reformador, eran varios reyes claves que Dios los utilizó. La época de Esdras y Nehemías fueron reformadores. La época de David, David fue un reformador. Saúl, ¿cómo le entregó el reino a David? ¿Y cómo le entregó el pueblo? Porque tal sacerdote, tal pueblo, tal rey, tal pueblo. Jesucristo, ¿cómo coge el pueblo? ¿Cómo lo tenía el pueblo el sistema? Y una trae reforma, cambios, innovación. Entonces dice el verso 10, la parte final, tiempo de reformar las cosas. En la ley era así, y era la sana doctrina de Dios para Israel. Pero ahora en el nuevo pacto, que es su gracia verdadera y su reino, es así, es diferente. Entonces trae un cambio. Por eso Hebreos 8:6 dice que es mejor el nuevo pacto que el antiguo. Verso 11, pero estando ya presente Cristo, ya está Él. Yo le hago una pregunta, ¿necesitamos del Cordero o ya está Cristo? ¿Necesitamos del tabernáculo o ya está Cristo? ¿Necesitamos de las fiestas o ya está Cristo? Ya está Él. Sumo sacerdote de los bienes venideros, máxima autoridad espiritual de los bienes venideros, que hablaba de su gracia y su reino. Dejémoslo hasta allí. En la página 31 encontramos las sombras de Cristo en la ley. Primero en las personas, algunas, vamos a mirar algunas personas. Moisés era una sombra de Cristo como profeta. Deuteronomio 18:18, levantaré profeta en medio de vuestros hermanos. Josué, una sombra de Cristo como nuestro reposo. ¿Qué hizo Josué? ¿Josué sudó con ese pueblo? No. ¿Josué qué hizo? Introducirlo a la tierra prometida, al reposo, al reino. Oye, ¿no escribe Hebreos 3 y 4, no habla del reposo? Melquisedec, Cristo como el sacerdote eterno. David, Cristo como el rey eterno, porque de allá habla del pacto de reino, David, tu casa y tu trono será para siempre, pero estaba hablando de Cristo. En la página 32, Salomón, una figura de Cristo como la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Bueno, algunos personajes estamos mirando, no todos. Jonás, Cristo es la resurrección, porque le dijeron una señal, a ver, muestre una señal. Él dijo, oye, generación perversa, incrédula, demanda señal. Le voy a dar una sola, la de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Quedaron así. Los oficios, miremos 5 oficios. El de profeta, Moisés como profeta, Cristo. Sacerdote, Melquisedec, Cristo. Rey, David, Cristo. Libertador, Josué, Cristo. Juez, Gedeón, podemos ver a Gedeón en esa figura. Los sucesos que ocurrieron a la entrada y en el desierto y en el peregrinaje del pueblo de Israel. La herida de la roca en el desierto. Y está la roca en el desierto. No es lo mismo. No es lo mismo decir la herida de la roca en el desierto y la roca en el desierto. No es lo mismo porque Éxodo 17, ahí están los textos bíblicos 1 al 7, Dios le dijo a Moisés, golpee la roca, hablándole de la herida. Esa es la herida. Pero ya en la segunda, número 21 al 13, le dice, háblele a la roca. Dios le cambió el método y él no se dio cuenta. Ahí hay otro suceso en el desierto bien interesante. La primera Pascua en Egipto, Éxodo 12, 1 al 28, ellos tenían que sacrificar el cordero y tenían que comerlo, Cristo. Cuando ellos comían ese cordero, ¿a quién estaban comiendo? Es que sin pelear uno puede destapar a Cristo en la ley. Si un judío ortodoxo o un judío mesiánico se prestara,
Se le destapa a Cristo en la ley. Si el Espíritu Santo lo guía a usted y lo confirma, usted no necesita el Nuevo Testamento, no necesita el Nuevo Pacto, no necesita... No, en la misma ley. En la misma ley, lo trae acá en la ley. En la misma ley le destapa a Cristo. Porque Él es los personajes, los oficios, los sucesos. El cruce del Mar Rojo. Éxodo 14, 1 al 31. O sea, el cruce del Mar Rojo, eso es una verdad muy poderosa. Dice que les abrió camino, ¿o no? ¿Y quién es el camino? Dice que había una nube, o sea, otro símbolo de Cristo, una nube. Esa misma nube no solo se les apareció allá en el antiguo pacto, sino en la transición del nuevo pacto en Mateo 17. En la transfiguración, ¿qué dice? ¿Una qué? Nube del cielo. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo, ¿qué? En el cual tengo a él. La entrada en la tierra de Canaán, Cristo como la transición, ellos pasaron por el río Jordán. Una transición. Jesucristo pasó por el río Jordán. Claro. ¿Dónde lo bautizó Juan? En el río Jordán. Los objetos. El cordero de la Pascua. ¿Quién era ese cordero? Cristo. Eso 1 al 28. Ellos comieron fue a Cristo. ¿Quién era el maná? Eso 16, 1 al 36. La serpiente de bronce, número 21, 8 al 9. ¿Quién era esa serpiente de bronce? El mismo Cristo. El arca del pacto era el mismo Cristo. ¿Qué había dentro del arca del pacto? No estaba el maná. El velo del templo. ¿Quién era el velo del templo? O del lugar santísimo y luego en el templo de Salomón y después en el templo de Herodes. El mismo Cristo. El tabernáculo y todos sus enseres. Mateo 26, Éxodo, 26, 1 a 37 habla del tabernáculo. Cuando él dijo, yo soy el camino, está diciendo, yo soy la puerta de entrada al atrio, muchachos. Yo soy la verdad. Yo soy la entrada al lugar santo. Yo soy la vida. Yo soy la entrada al lugar santísimo. Hoy hablamos un poquito en la radio de los velos. En la Biblia y en el tabernáculo habían 3 velos. O 3 cortinas. Una en el atrio sobre 4 columnas o postes. Otro en el lugar santo. Estoy hablando con pastores y líderes, ¿no? Yo creo que niños de escuela dominical no hay aquí. 5 columnas de madera de acacia cubiertas en oro para el lugar santo y para el lugar santísimo 4 columnas de madera de acacia cubiertas en oro. Entonces hablaba un poquito del velo del lugar santo. Yo lo voy a hablar del velo del lugar santísimo. Hebreos 10, 19 al 22 dice que teniendo libertad de entrar al lugar por medio de la sangre, vamos a mirarlo, leámoslo bien el texto como está allí ya que lo tenemos allí. Le voy a hablar un poquito del velo del lugar santísimo, porque nos tienen que quitar ese velo. Ese velo se rasgó hace más de 2000 años, o a 2000 años aproximadamente. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, por la sangre, ¿de quién? Por el camino, ¿camino qué? O sea, ¿cuál era el camino viejo para entrar al lugar santísimo? La ley, el chivo, la ceremonia, una vez al año, y entraba el sumo sacerdote. Una vez al año, era el camino viejo. El camino nuevo es que ya estamos disfrutando del lugar santísimo. Y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, ¿de qué? O sea que la carne del Señor Jesucristo era un ¿qué? Un velo. Y Él empezó a rasgarles ese velo. Y cuando el Señor empezó a rasgarles ese velo, los dejó locos. Un día los cogió y les rasgó ese velo y les dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Quedaron? Otro día les rasgó el velo, yo soy el camino, y quedaron locos. Otro día les rasgó el velo, yo soy antes que Abraham. Y le rasgó, yo soy antes, y quedaron. Yo soy la luz del, y 15 veces los rasgó. ¿Y cómo los dejó?
locos. Y después ese velo en la cruz, ahí está el texto bíblico, se rasgó, ¿de dónde a dónde? ¿De arriba a qué? Marcos 15:38. Un velo como de 6 pulgadas, de arriba abajo. ¿Por qué ellos no entendieron el mensaje? Porque se quedaron viendo ¿qué? El velo. Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, el carpintero, el hijo de fornicación, el loco, y le dijeron loco, el endemoniado de Jesús, es un endemoniado, diciendo que es Dios. Estábamos en Hebreos ¿qué? 10 ¿qué? 20. Que Él nos abrió a través del velo, ¿esto es de qué? Hay 2 velos que nos tienen que rasgar. Y no me ha salido el tema porque estamos hablando de la ley. Y los 2 velos que nos tienen que rasgar, no los puedo decir porque le daño la semana. Sigamos. ¿Íbamos en dónde? Ya hasta me olvidé. Espere que yo guarde esto por acá. Íbamos en el tabernáculo y todos sus enseres. Si no nos rasgan esos 2 velos, quedamos como el pueblo de Israel hacía. El primer velo se llama Jesús de Nazaret. Y el segundo velo el judaísmo. Aquí están. Se lo digo porque no le dije lo del reino. Para la otra semana. El primer velo se llama Jesús de Nazaret. Si no nos rasgan este velo, nos quedamos con el de las chanclas y el Galileo. Nazaret, ¿H lo último o H antes? Creo que es así, Nazaret. Y el judaísmo. Si no nos quitan estos 2 velos, nos quedamos atrasados. Pastor, ¿y es que Jesús de Nazaret era malo? ¿Quién dijo? Jesús de Nazaret, ¿naturaleza qué? Humana. El Cristo de todos los tiempos, ¿naturaleza qué? Divina. O primera de Corintios 10:4 dice, y la roca que les dio a beber, que era Jesús de Nazaret. Entonces llama la unión hipostática. En la unión hipostática está la cristología. Dentro de este velo de carne estaba la deidad, la divinidad de Dios. Entonces, ellos no entendieron que dentro de Jesús de Nazaret, el carpintero, estaba el mismo Dios. El mismo Dios. Y se le rasgó y se le manifestó. Yo soy, yo soy, yo soy. Y querían siempre apedrearle. Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Primera de Pedro 3:18 dice que Él fue muerto en la carne, pero resucitado en el Espíritu. Romanos 7:4-6 dice que, este texto es muy poderoso. Vamos a mirarlo. Romanos 7:4-6 es un texto muy profundo. Yo nunca he podido predicar de ese capítulo, nunca. Yo tengo ahí un mensaje que todavía, porque es muy fuerte. Romanos 7:4-6. Ese mensaje es fuertesísimo. Romanos 7:4-6. Pastor, entonces Jesús era malo. No. ¿Cuánto duró la manifestación en carne? 33 años. Yo le he dicho los textos, Primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6, aquí en este punto. Primera de Juan 5:6 dice que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Agua, la palabra profética, agua, el Espíritu Santo lo engendró, y sangre, naturaleza humana, carne, Hebreos 10:5. ¿Me preparaste? Cuerpo.
Primera de Corintios 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y Juan capítulo 19, verso 34 y 35, 19 o 18, ya se lo confirmo, creo que es 18, 19, ya le confirmo el texto y miramos algo ahí de Romanos que estamos allí. Le confirmo el texto y se lo leo literal como está ahí en las escrituras. Sí, creo que es, ya se lo confirmo, 18, 19, estamos bien. 19, 34 y 35, aquí falta el 3 y 35, ya se lo leo. O sea, el velo, lo dice Hebreos 10:20. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió ¿qué? Sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también ¿qué? Vino mediante agua y sangre y se fue mediante agua y ¿qué? Yo le pregunto, ¿Jesucristo hoy anda con un gentilicio? Esto era un gentilicio. ¿Dónde nació él? ¿En Belén? ¿Dónde se crió? En Nazaret. Por eso le llamaban Jesús porque se crió en Nazaret. ¿Dónde murió? A las afueras de Jerusalén. Entonces, quedarnos con el concepto solo de Jesús de Nazaret, nos quedaríamos con el velo de carne. Pero ¿qué había dentro del velo de carne? Estaba la ¿qué? Deidad y la divinidad. Estaba profetizado en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, mire, un niño nos es nacido, Jesús, pero hijo, naturaleza divina, el Cristo nos es dado. Por eso se llama Jesucristo, porque Jesús se relaciona con la naturaleza humana y Cristo con la naturaleza divina. Y la naturaleza humana, que es Jesús, quedó metida en Cristo, que es la naturaleza divina, porque hasta ni el nombre no lo sabemos. O como en Juan 4:21-24 el Señor dijo a la samaritana, nosotros estamos adorando lo que no conocemos. Y a la samaritana se le reveló ¿quién? ¿El qué? El Cristo. Son dos, es uno, manifestado en carne y manifestado en el Espíritu, Romanos 7:4-6. En carne, bueno, usted ya sabe. Y en el Espíritu. Mire lo que dice Romanos 7:4-6. Entonces estábamos destapando un poquito lo de la ley y lo de los velos. Esto nos tiene que rasgar ese velo. Dice Romanos 7:4-6, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿A qué hemos muerto? ¿Mediante qué? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? ¿En dónde está el cuerpo? Sigamos. ¿Para que seáis de quién? Del otro. ¿De quién somos? De el Señor se manifestó en carne 33 años, pero ya hoy no está en la carne. Segunda de Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay. Para que seáis, no dice de la manifestación en carne, del otro. ¿De cuál otro? ¿Del que resucitó qué? De los muertos. ¿Del Cristo qué? Si nos quedamos con Jesús de Nazaret, yo le pregunto, nos quedamos, bueno, debería haberlo escrito acá. Si nos quedamos con Jesús de Nazaret, nos quedamos antes de la cruz, porque Él vino a cumplir la ley. Aquí nos quedamos. Pero muere en la carne, resucitado en el Espíritu, y se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, porque fue su manifestación en carne y fue a través de este velo que conocimos su deidad y su divinidad, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo, porque se manifestó en carne y quedó metida en el Espíritu, su manifestación de carne, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda y toda lengua confiese que Jesucristo, porque hoy podríamos decir que hay muchos Jesús, el de la panadería que le dicen Chucho, el del motorratón, el del taxi, pero Jesucristo o Cristo Jesús hay uno solo. Si usted mira la predicación de Hechos, la iglesia primitiva decía Jesús es el Cristo
o Jesús es el Señor. Porque nos quedamos con el concepto del gentilicio, de la naturaleza en carne, cantándole a las chanclas, a la bata del Señor, a la túnica. El Señor está aquí. No, mire, adoramos lo que no sabemos. Lea Juan 4:21 al 24 con la samaritana. Que les tapó el Cristo. El Cristo. Entonces ahí hablando del velo un poquito, bueno, terminemos allí el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto ¿para qué? Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál? De la ceremonial, de la ritual, de la civil, de la ley del pecado, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo. La letra, la ley era la letra, la que decía Pablo en 2 de Corintios 3:7, creo, ¿no? La letra mata, pero el Espíritu. Página 33, los lugares, el río Jordán, bautismo de Cristo, el desierto, prueba de Cristo, el monte de la transfiguración, transición de Cristo. Las instituciones, la Pascua anual, era Cristo, en Éxodo 12:27. La fiesta religiosa establecida por la ley judía, era el mismo Cristo, luna nueva, días de fiesta, días de reposo. Todos los sacrificios de la ley era el mismo Cristo, no solo el sacrificio del cordero, el de la harina, del aceite, de la masa, habían otro tipo de sacrificios. Y terminamos en la deidad y la obra de Cristo, hay un cumplimiento de las fiestas levíticas. En Levítico 23:1 al 44 habla de 7 fiestas judías. Después dice la fiesta del reino, Mateo 22:1 al 14, y la fiesta de la cruz, porque en la cruz lo que hubo fue una fiesta, no un velorio ni un entierro. Las fiestas judías y el cumplimiento de las fiestas judías. ¿Cuáles eran las fiestas judías? Se las voy a leer como están en la página 33. La primera fiesta era ¿qué? La Pascua. La segunda fiesta, los panes sin levadura. Ese dispensación es el de ahora. Página 33. Entonces está reformado. ¿Quién más lo tiene en la otra? ¿En qué página lo tiene? ¿35? Ustedes tienen un manual nuevo. Este es el viejo. Yo ando con ese pan viejo. Sigamos. Si lo tienen a 3, no hay problema, no hay problema. Yo tengo varios módulos. Ustedes van más adelantados que yo entonces. Sigamos. Gracias, pastor. ¿Si está en la fiesta judía o no? Igual, usted va mirando, imposible, pues que... La Pascua, la segunda fiesta, los panes. La tercera fiesta, ¿las qué? La cuarta fiesta, Pentecostés. La quinta fiesta, la sexta. Y la séptima, leamos Colosenses 2, 16 y 17. Un momentico y leemos algo de las fiestas. Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17. La ley tenía unos propósitos temporales. Y la ley, el propósito más poderoso era traernos a Cristo. En la ley se destapa el mismo Cristo. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en qué, en comida o en qué, o en bebida. Nadie. En cuanto a, ¿qué más? Día de fiesta, luna nueva o días de qué. Todo lo cual ¿es qué? De lo que ha, pero el cuerpo es de quién. Pues ahí habla en relación a la obra de la cruz, su cuerpo, y su iglesia, la que hoy es su cuerpo, la obra de la cruz. Las 7 fiestas. La primera fiesta era la Pascua. La primera fiesta, que es la Pascua, está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz.
la cruz fue una fiesta. ¿En qué fiesta murió el Señor Jesucristo? En Pascua. La segunda fiesta, para que lo miremos ahí en el orden, la fiesta de los panes sin levadura. O sea, entonces, Cristo como el verdadero ¿qué? Sustento, el verdadero pan. Él dijo, yo soy el pan que descendió ¿de dónde? ¿Y ese pan no estaba guardado en el arca? El maná. La tercera fiesta es la cual, la de las primicias, los primeros frutos. Está hablando de la resurrección de Cristo. O sea, era un símbolo de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, del verso 20 en adelante, Pablo hablaba de que Él es las primicias, es la resurrección. Era un símbolo de la resurrección de Cristo. La cuarta fiesta fue la fiesta de Pentecostés, que ya habla de el derramamiento del Espíritu Santo. El Cristo que murió en Pascua vino a morar en su iglesia en Pentecostés. Pentecostés. Muere en Pascua y en Pentecostés, muere en Pascua y resucita en Pascua, y en Pentecostés viene ya Cristo resucitado a morar ¿en dónde? En nosotros, en los que había redimido en Pascua. Después de Pentecostés viene la fiesta de las trompetas. El anuncio que victorioso, triunfante de Cristo. Para ese entonces se dice trompetas por la traducción, pero era el chofar. El chofar. El que declaraban ya la victoria, el triunfo dentro del contexto hebreo, era lo que ellos lo utilizaban para adorar a Dios en sus momentos de adoración, de exaltación y aún de guerra. El chofar. Y tercero, bueno, y la sexta fiesta, el día de la expiación. Se conoce como el Yom Kippur y es la fiesta donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Una vez al año. Y solo el sumo sacerdote. Y ahora nosotros estamos en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Pero en esa época uno solo podía disfrutar de la gloria de Dios. Hoy todos nosotros disfrutamos de la gloria de Dios. Es la sexta fiesta. Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Habían 7 fiestas, o se le conoce como la fiesta de tabernáculo de las enramadas. Siempre se me quedan algunos. Esta fiesta era la última que ellos hacían, ya era la última fiesta del año. Todas eran importantes y todas tenían una realidad espiritual que mostrarnos. Ahí están los textos bíblicos en el material, pero yo creo que falta alguno que vamos a resaltar, ya se lo digo. Voy a mirar un momentico en Éxodo y en Deuteronomio. Vamos a mirar 2 cosas allí. Creo que es Éxodo 16, ya lo busco, para explicarle una verdad de las fiestas. No, es Éxodo capítulo 23, verso 14 al 16. No sé si está allí en el material o si no, agréguelo. ¿Sí está? Éxodo capítulo 23, 16. Sí está en la parte de arriba. Y es desde el 14. Éxodo 23, 14 al 16. ¿Qué vamos a mirar aquí en este punto? Que de las 7 fiestas, habían 3 que eran las más importantes. También está en Deuteronomio 16, 1 al 7. Miremoslo, va a mirar un momentico en Deuteronomio, creo que está más claro, porque Deuteronomio es como un repaso. Sí, vamos a mirarlo en Deuteronomio un momentico. Capítulo 16. Deuteronomio 16, 1. Miremos un momentico allí.
Mire, yo voy cerrando porque igual ya se nos termina el tiempo. Este tema de la ley es muy poderoso. Desconocer la ley nos puede llevar a mezclar los pactos o devolvernos 3.900 años. Desconocer estas verdades. Y no solo eso, el no tener claro la ley nos va a llevar o a ser enemigos de la cruz de Cristo o a menospreciar la cruz de Cristo. Y a creer más en un sacrificio religioso que la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. ¿Cuál es la primera fiesta más importante? Pascua. La segunda está en el verso 9 y el verso 10. Deuteronomio 16, verso 9 y verso 10. 7 semanas contarás, 49 días. Desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar 7. Se hará la fiesta de Pentecostés de las cosechas. Y hará fiesta solemne de las semanas del Señor tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor te hubiere bendecido. Y te alegrará delante del Señor. Bueno, más adelante, bueno, no está aquí, pero habla de después de las 7 semanas, dice un día después de las 7 semanas, hará fiesta de las cosechas, Pentecostés. Por eso la palabra pente es 50 y costés habla de cosechas. Quiere decir que 50 días después de la primera fiesta, que es la Pascua, ellos iban a hacer la fiesta de Pentecostés. 50 días después. Y el verso 13, Deuteronomio 16:13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. De las 7 fiestas, vamos a repasarlas. La primera fue la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, las trompetas, la expiación y tabernáculo. Estas eran las 3 más importantes. En Pascua muere y resucita Cristo. En Pentecostés viene a morar y a vivir ese Cristo victorioso en la iglesia. Y en tabernáculo viene a revelar la plenitud. La plenitud. En tabernáculo es donde se revela la plenitud. Y usted lo puede mirar en Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, lo conocemos en Pascua, a el varón perfecto en Pentecostés, cuando se hizo uno con la iglesia, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo en tabernáculos. Habla de una plenitud. La fiesta de la Pascua, el cordero, sacrificarlo, comerlo, Pentecostés, las cosechas. Y tabernáculos era la fiesta que ellos hacían 7 días afuera de sus casas con todos los víveres, a reposar, a disfrutar de todas las bendiciones de Dios. ¿Ya tenían todas las bendiciones de Dios? Entonces ellos era la última fiesta de gratitud, de deleite, de disfrutar de Dios y de la bendición de Dios en sus vidas. Las 3 fiestas más importantes. Entonces habría que mirar, no quedarnos solo en Pascua. En Pentecostés Él viene a morar, a vivir en nosotros, y en tabernáculo nos destapa y nos revela todo o todas sus verdades. Usted puede encontrar Pascua desde Génesis 3:15, que el Señor habló de la Pascua. Usted lo puede encontrar hasta Juan. Pentecostés lo encuentra en Hechos. La plenitud usted la va a encontrar desde Romanos hasta Apocalipsis. Usted no va a encontrar plenitud en Hechos. En Hechos no hay plenitud. En Hechos no hay doctrina. Hechos es un libro de los hechos del Espíritu Santo. Es el establecimiento de la iglesia.
La doctrina se revela tanto en la ley y en sombras, y desde Romanos hasta Apocalipsis en realidades espirituales. Los evangelistas hablaron algo de doctrina, pero la plenitud ya se empieza a revelar desde Romanos hasta Apocalipsis. Hubo un anuncio en el evangelio, claro, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se conoce al Hijo de Dios. Señor, te damos gracias, tú eres Rey, tu palabra es verdad. Permítenos disfrutar de tu palabra, ser edificados, no pensar más de lo que está escrito, Señor, ni desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Tomar tu palabra como nuestra máxima autoridad, como nuestra regla de fe, Señor, y establecernos sobre la analogía de la fe, saber que la Biblia es su propio intérprete, que hay una armonía perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no hay margen de error, Señor, que a veces nosotros somos los que nos equivocamos en la interpretación. Hoy te queremos dar gracias, te honramos en Cristo Jesús.